Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana, de Jerusalén a Babilonia. En toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos dos ciudades predominantes, Jerusalén y Babilonia. Estas dos ciudades se contraponen entre sí porque representan dos tipos de gobiernos diferentes, gobernantes diferentes y principios diferentes. Jerusalén significa ciudad de paz. Babilonia, por otra parte, significa confusión. Jerusalén representa a Dios y su pueblo. Babilonia representa a Satanás y sus seguidores. Desde el comienzo del gran conflicto, Satanás se ha empeñado en sacarnos de Jerusalén o de la paz y la libertad que tenemos en Dios para llevarnos a Babilonia. O lo que es lo mismo, confusión y esclavitud. Sin embargo, Dios constantemente nos llama a salir de Babilonia. Pero, ¿qué quiere decir esto de salir de Babilonia? ¿Cómo puedo estar en Babilonia? ¿Es Babilonia una religión específica, un sistema de doctrinas o una actitud del corazón ante la revelación de Dios? Comencemos. El libro de Daniel comienza diciendo que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, atacó a Jerusalén y se llevó cautivo a Daniel y a sus 3 amigos. Y nada expresa una verdad tan grande como esta, porque todo lo que está en Babilonia es cautivo. Es cautivo de la confusión, es cautivo de las ideas de Dios, es cautivo de sus doctrinas que definen a Dios y de una imagen tergiversada del carácter de Dios. Porque esta es la mayor confusión del mundo. La comentadora bíblica Elena de White dice: el mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. Los hombres están perdiendo el conocimiento de su carácter, el cual ha sido mal entendido y mal interpretado. Palabras de vida del Gran Maestro, página 342. Lo interesante es que cuando ella habla de mundo, incluye a todos, cristianos y no cristianos. Por mucho tiempo hemos visto a Babilonia como un sistema religioso, con doctrinas diferentes a las nuestras. Sin embargo, Babilonia es mucho más que eso. Es elegir vivir en confusión con respecto a la revelación de Jesús, por tal de mantener nuestras ideas de Dios y creencias. Es preferir ver a Dios por los ojos de un profeta antes de que por los ojos de Jesús. La única manera de salir de la confusión con respecto al carácter de Dios es a través de Jesús. Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Y yo te pregunto, ¿crees que ser adventista del séptimo día te excluye de estar en Babilonia? ¿Crees que nuestras doctrinas son perfectas en su revelación del carácter de Dios? Si lo son, ¿por qué se actualizan nuestras doctrinas cada cierto tiempo? ¿Acaso el carácter de Dios cambia? En términos espirituales, ¿crees que puede haber un adventista en Babilonia y un católico en Jerusalén? Cuando Dios permitió que Babilonia atacara y apresara a su pueblo, fue porque éste rechazó la protección de Dios. Y él simplemente se retiró, dejándolos expuestos a las consecuencias de sus decisiones. La idea de que Dios castiga para erradicar el pecado de su pueblo ha sido una de las mentiras que el enemigo más ha plantado para tergiversar el carácter de Dios. Elena White dice: Dios no utiliza medidas coercivas, que es lo mismo que castigo. El agente que emplea para expulsar el pecado del corazón es el amor. Palabras de vida del Gran Maestro, página 67. Por otra parte, Dios tiene 3 objetivos fundamentales en todo lo que hace: salvar, salvar y salvar. Número 1, salvar tu alma o tú a ti como individuo. Número 2, salvar a aquellos que te rodean y tienen interacción contigo. Y número 3, salvar a aquellos que alguna vez conocerán tu historia. Cuando Dios permitió que Daniel y sus 3 amigos fueran llevados cautivos a Babilonia, era porque en sus planes estaba salvar a Babilonia. Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que nadie puede ser tu enemigo, porque tú nunca querrías la salvación para un enemigo, sino para alguien que consideras tu amigo. Es por eso que Jesús no hace acepción de personas, porque Él siempre nos ve como amigos y no como enemigos. Y yo te pregunto, ¿por qué si Dios no castiga por la desobediencia, el Antiguo Testamento está lleno de afirmaciones que dicen lo contrario? Sabiendo que el objetivo de Dios es salvar, ¿crees que se puede salvar mediante el castigo o tomando medidas coercivas? ¿Cuál es tu actitud ante personas que quieren hacerte daño? ¿Las tratas como enemigos o como amigos?
¿Deseas su salvación y haces todo a tu alcance para que lo sean? ¿O deseas su perdición porque al fin y al cabo se lo merecen? ¿Quién merecía más la salvación? ¿Daniel o Nabucodonosor? ¿Hitler o los millones de personas que éste mató? Era la costumbre de muchos imperios, especialmente del imperio babilónico, tomar en las ciudades conquistadas a jóvenes inteligentes, de buen parecer y fuertes para ser enseñados en las costumbres del imperio y ocupar así puestos de liderazgo en él. Como bien dice la lección, la finalidad era efectuar algún tipo de conversión y adoctrinamiento que daría lugar a un cambio de cosmovisión. El problema es que la cosmovisión de un individuo no se cambia reemplazando su cultura, creencias y acciones, sino cambiando sus valores y principios. Es por eso que Daniel y sus amigos podían ser llamados como los babilonios, educados como los babilonios, vestidos, maquillados y lucir externamente como los babilonios, pero en sus corazones seguían siendo pueblo de Dios. Si vemos el ejemplo de Jesús, Él no se preocupó nunca por hacer en sus discípulos lucieran externamente como Él. Es por eso que nunca le quitó a Pedro la espada ni a Judas la bolsa de dinero, sino que les mostró constantemente los principios de su reino para que ellos en sus corazones dejaran la espada y la bolsa y luego, como un resultado natural, ellos decidieran eliminar esas cosas de su apariencia externa. Ahora, ponte a pensar en el sistema de discipulado que utiliza tu iglesia local y los estudios bíblicos que muchos de nosotros recibimos para ser bautizados. ¿Acaso no se basan en el mismo sistema que usaron los babilonios con Daniel y con sus amigos? Que es efectuar algún tipo de conversión y adoctrinamiento con el objetivo de dar lugar a un cambio de cosmovisión. Y yo te pregunto, cuando alguien se quiere bautizar en tu iglesia local, ¿haces que esa persona crea lo mismo que tú? Estudie el folleto de escuela sabática como tú, se vista como tú, coma como tú y se comporte como tú, para que entonces pueda ser bautizada. ¿De qué le sirvió a Nabucodonosor hacer de Daniel y sus amigos babilonios externamente cuando sus corazones estaban en Jerusalén? ¿De qué sirve hacer un adventista de apariencias cuando su corazón todavía está en Babilonia? Muchas veces he escuchado que se utiliza el rechazo de Daniel y sus amigos a la comida del rey para afirmar que ellos eran vegetarianos y como apoyo al mensaje pro salud. Sin embargo, lo que estaba en juego acá no era si se mantenían fiel al vegetarianismo o no, sino que implicaba a qué Dios iban a servir y adorar. Los emperadores y reyes en el pasado fueron considerados como dioses en sus culturas y cuando Nabucodonosor determinó una comida para ellos, usó una conjugación verbal de la palabra maná, que Daniel se encargó de especificar muy bien, porque en la Biblia es solamente atribuida a Dios. Esta es la misma palabra que se usa varias veces en el libro de Jonás para decir que Dios determinó un gran pez, una calabacera, un gusano y un recio viento cálido. En otras palabras, la determinación de Daniel y sus amigos de no comer la comida del rey no tenía que ver con su convicción de que el vegetarianismo era más saludable, sino con no dejar que una persona ocupara el lugar de Dios en sus vidas. Para los hebreos, Dios es el que proveedor y es el sustentador, no un hombre. Y yo te pregunto, ¿por qué haces las cosas que haces? ¿Por qué eres vegetariano o vegano? ¿Por qué devuelves el diezmo? ¿Por qué no trabajas el sábado? ¿Por los beneficios que estas cosas traen a tu vida o porque estás convencido de que Dios es tu proveedor y tu sustentador? Hemos llegado al final del estudio de hoy y es mi deseo que en vez de centrarte en las cosas que el texto explícitamente dice y las cosas que normalmente nuestros ojos buscan enfocarse al leer una historia tan conocida como la de Daniel, le pidas a Dios que te revelen los principios que movieron a Daniel a hacer las cosas que él hizo. De lo contrario, corres el riesgo de que tu estudio de este libro se convierta en una adoración a Daniel por sus proezas, cuando el verdadero héroe de toda esta historia siempre ha sido, es y será Dios. Si quieres conectarte con nosotros es bien sencillo. Simplemente ve a nuestra página de Facebook y dale like. O si no, ve a nuestro canal de YouTube y suscríbete a él.
También puedes descargar nuestra aplicación, Su Casa Church. Y si vas a la sección que dice Pastor, vas a encontrar todas las notas de la lección de esta semana y de todas las anteriores. Y recuerda, si Dios te habló a través de este video, compártelo con tus amigos. Nos vemos la próxima semana.